Y ya. Después de las fallas técnicas, lo estoy escuchando, doy inicio a la clase del 21 de abril del 2020. Ya los estoy escuchando. Permítame ingresar a la clase, por favor, que estoy haciendo grabación de ella. Repito, nuevamente damos inicio a la clase del 24 de abril del 2020, Ciencias Sociales. Vamos a estar trabajando sincrónicamente y seguimos con la clase de Economía Sincrónica para grado 10B. Ya los estudiantes que no han podido ingresar van a poder encontrar esta grabación en el blog de Ciencias Sociales que ya previamente sus docentes les han pasado. Aquel estudiante que tenga inconvenientes para ingresar, escríbanle al interno y que me haga el favor y me escriba para yo solucionarlo, ¿vale? Mientras tanto, vamos a dar inicio a la clase. La dinámica para el día de hoy va a estar compuesta de la siguiente manera. Vamos a empezar trabajando economía. Economía lo vamos a empezar sobre todo pensando los últimos temas que fueron bastante complicados para algunos de ustedes. Les he preparado unas diapositivas alrededor de 3 temas importantes donde nos vamos a estar llevando, yo creo que la primera parte de la sesión. Hay 2 temas que no vamos a estar desarrollando en este momento de Recorderis, pero van a quedar montados en el blog. Eso quiere decir que usted debe hacer revisión del mismo. No quiere decir también que nos han dado. Ustedes saben que todos estos temas los hemos dado, solamente que necesitamos hacer un repaso previo a el ejercicio de exámenes acumulativos que se viene la próxima semana, y de igual manera entendiendo que uno de estos temas se desarrolló desde una guía que se enviaron a casa. Hasta el momento todos me están escuchando. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, señor. Entonces yo les voy a compartir pantalla en este momento y vamos a empezar a trabajar lo que es ciencias económicas. Cualquier pregunta que exista, inmediatamente pida la palabra y vamos solucionándola. Recuerden que estamos en un repaso, no estamos en una clase como tal, y necesito que todos se vayan con los conocimientos bien claritos para los exámenes que se vienen. Hay que entender algo, estamos entrando por órdenes y orientaciones del colegio a las clases virtuales, pero también estamos entrando en un ejercicio de acomodarlos a ustedes hacia la vida universitaria. Y este proceso se está llevando en todo el colegio, por lo tanto los exámenes que ustedes estaban acostumbrados el año pasado, en los que los ejercicios eran preguntas muy concretas, posiblemente no los estén encontrando y vamos a necesitar un poco más de análisis con las excepciones que existen en cada uno de los salones. Pero vamos a estar necesitando un análisis bastante amplio para la resolución de cada uno de estos ejercicios y preguntas que se están dando. Así que no esperen que les pregunte algo explícito o tácito en los exámenes, porque no va a ser. Hay necesidad de comprensión y análisis. Les comparto en este momento las diapositivas. ¿Ya todos alcanzan a verlas? Sí. ¿Quién es el de la risa? Perdón, pero fui yo. Chicos, Buscamos el cuaderno de economía, ¿no? O sea, los que quieran tomar apuntes, sí. Esto de todas maneras ya está consignado. Cada uno de estos temas que vamos a repasar aquí ya los hemos consignado por medio de los mapas mentales o cada uno de los ejercicios. Si usted cree conveniente anotar algo, hágalo. Sin embargo, esto va a estar colgado en el blog para que usted pueda tener acceso a él. Inmediatamente se acabe la clase, ahí queda montada estas diapositivas y los documentos anexos que sean necesarios. Chicos, en primera medida estuvimos trabajando en economía, lo que fue la macroeconomía. Estuvimos mirando a ver cómo el Producto Interno Bruto se modificaba alrededor de unas dinámicas económicas, cómo se buscaba el Producto Interno Bruto. Después entrábamos rápidamente a todo el hecho de inflación y los precios. Estábamos hablando del IPC, recuerdan, indicadores de precio al consumidor. Hablábamos cómo la inflación empezaba a jugar un papel importante en cada una de las dinámicas. Y luego estuvimos hablando sobre las tasas de cambio, las divisas, cómo las monedas en el mundo tomaban valor y qué significaba esto. Y estuvimos tocando por encima presencialmente, porque ya no nos dio por el tema de la pandemia, lo que fueron los ciclos económicos, y explicábamos un poco cómo la economía es cíclica y necesita y depende de algunos espacios y dinámicas. Alrededor de eso,
solo por saber y para tener claridad cómo estamos en este momento, yo le voy a preguntar a Mauricio Quitián que por favor me dé una definición sobre lo que aprendimos de macroeconomía. ¿Te escuchamos, Mauricio? No te escucho. Tengo el internet malo, espera un momento, profe. Pero te escuchamos, no te preocupes, habla que sí te escuchamos. Es la economía que estudia a nivel, la que estudia la economía del país a nivel general, la macro. ¿Qué opinas de eso, Gustavo? En este momento nos dice Kitian que la macroeconomía se centra y se limita al hecho del estudio de la economía de un país de manera general. ¿Tú qué opinas de eso? Ya te doy la palabra, nada. Pues sí, la macroeconomía es lo que más general. Indicadores también. Profe, indicador que inicia. Vamos por tiempo, estoy dando la palabra, por favor. Ávila. Mide los indicadores. Que la macroeconomía es un indicador sobre la economía de un país, de varios países. Profe. No se le escucha, profe. Profe, no se le escucha. No se le escucha. No se le escucha. Está leyendo un poco lo que es el mapa mental, pero yo quiero que me definan como lo hicimos en clase. La macroeconomía sí hace un estudio real de algunos son indicadores. ¿Quién me habla? Son indicadores. Sí. Desde una perspectiva Pero global. explícame eso de cómo hace indicadores. Sí, que nos dan a conocer factores de economía del país, como las exportaciones, importaciones, Producto interno y así cosas de ese tema. Pero mira dónde aparece la discusión para que nos centremos un poco, y es que primero tiran una premisa donde nos dicen de que la macroeconomía estudia la economía, sí, pero se limita al estudio de la economía de un país en sus aspectos generales. Sí. Según lo que tú me acabas de decir, ¿qué opinas de la premisa de tu compañero? En parte sí, porque sí, tienen que manejar entre uno o varios países. Y se sienta también a otros países ya por las exportaciones. Ahí abarcamos otros países. Pero sí, más que todo es el país donde se está estudiando el indicador. Una apreciación distinta. Yo. Te escuchamos, Castaño. Profe, o sea, no es tan distinta porque sí, o sea, yo concuerdo con lo que él dice de que sí tiene que ver con algo de un país, pero también puede ser de otro. Porque pues obvio, o sea, un país no puede, o no puede, sino que teóricamente no puede sobrevivir solo. O sea, un país comúnmente sí, no puede vivir sin exportaciones. Bueno, esto me lleva a mí a hacer un análisis rapidito y saber de que sí existen unas falencias frente al concepto de macroeconomía. No quedó claro al parecer y vamos entonces a repasarlo. La macroeconomía, Rafa, ¿me escuchas? Rafa, ¿nos podrías ayudar a leer el concepto de macroeconomía que está en la pantalla? Profe, creo que no sirve el micrófono, creo. La macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como conjunto integrado para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. Cuando hablamos de conjunto integrado, nos referimos al estudio de las variables económicas agregadas. De ahí que al final de la definición señalemos como objetivo explicar los agregados económicos. La producción de una empresa sería un valor individual. Sin embargo, el PIB sería un valor agregado. Incluye la producción total del país expresado en su moneda. Mauricio, de lo que acaba de leer Rafa, ¿qué crees que nos esté diciendo entonces que es la macroeconomía?
Mauricio. Bien, profe, yo. Nos dice que la macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía, sí. Pero que lo hace a partir de unos conjuntos integrados, ¿cierto? Y a pesar de que no hemos visto el tema, el año pasado sí debimos hacerlo. Y era hacer una comparación entre lo que es la micro y la macroeconomía, y yo quiero que se le quede muy clarito lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de micro no estamos hablando de pequeños, porque la microeconomía incluso estudia grandes economías, incluso las estudia a nivel global. Solo que la diferencia que existe entre microeconomía y macroeconomía, que es cierto, son teorías económicas, es que la micro estudia agentes individuales. ¿Y cuáles pueden ser ejemplos de agentes individuales? Una persona, una empresa, Una empresa pequeña. sea, Trabajadores. por muy pequeña que sea la empresa o por muy grande. La microeconomía estudia tanto la tienda de barrio como estudia los ingresos que puede llegar a tener Coca-Cola, por ejemplo. Según esto nos quedan 10 minutos, no sé por qué, pero volvemos e iniciamos sesión. La microeconomía puede estudiar eso, desde la economía más pequeña de la tienda de barrio hasta la economía más grande que puede llegar a ser la de la Coca-Cola, un ejemplo a nivel internacional. Pero entonces, ¿dónde varía y dónde hay comparación con la macro? Que la macro no estudia agentes, ella no va a estudiar a Carlos Castaño, ella no va a estudiar qué sé yo, a la tienda del barrio, ella no va a estudiar a Coca-Cola como empresa, ella va a estudiar indicadores. Y ahí es donde hay una diferencia. Los indicadores a mí me dan unos resultados. Un ejemplo, yo puedo saber cómo está una empresa referente al año pasado en términos de su rentabilidad. Sí, y yo puedo saber si la empresa este año le fue mucho mejor. Y eso lo hago desde la micro. Pero cuando ya yo empiezo a estudiarlo desde la macro, entonces yo cojo un conjunto de empresas. Un ejemplo, yo vengo y miro cómo está el sector textil en el mundo, por ejemplo. Y ya yo puedo decir, después de los estudios micros que me dijeron cómo estaba en cada empresa, y eso lo que me deja es la posibilidad de crear los valores del PIB frente a un país, viene la macro y dice, ahora recojamos eso, un ejemplo, en toda Latinoamérica y miremos a ver cómo está y generemos unos indicadores. Que normalmente les decía yo en clase, nos los muestran en la televisión, en las noticias, cuando nos dicen los indicadores económicos, ¿verdad? Y en los indicadores económicos nos hablan sobre las empresas, nos hablan cuántas empresas están este año nuevas, nos están hablando sobre cuál es la empresa que más está ganando, nos hablan sobre una persona la más rica del mundo, o de qué nos hablan. ¿Cómo, bro? ¿Cómo? Que son, puede ser los servicios producidos, el total de ingresos, nivel de empleo, etc. Entonces, los indicadores económicos que me muestran a mí por la televisión me dicen cuánto subió el precio del barril del petróleo, en cuánto están las divisas del dólar, en cuánto está el analfabetismo, en cuánto está la cifra de desempleo, La pobreza, ¿no? La pobreza, la educación. Entonces, fíjense que si una estudia a la gente, la otra me da resultados de indicadores. Números, claro. Según lo estudiado, ¿cierto? Decimos que está pasando esto. Y ahí es donde me dicen el nivel de desempleo de este año subió o bajó. El nivel de analfabetismo subió o bajó. Entonces miren cómo la macroeconomía estudia indicadores. Para cuando nos hablen de indicadores sepamos que son cifras. Normalmente los indicadores se toman ¿de dónde? De encuestas, de muestras. Un ejemplo, ¿quién es una entidad que nos ayuda a generar indicadores en el país? Se le entrecorta un momentico, repítame. Les digo, los indicadores, siempre que nos hablan de indicadores, vamos a pensar en cifras y vamos a pensar en macro estadísticas, ¿cierto? Sí, es una macroeconomía, estudia indicadores, pero para que sepamos que es un indicador, porque ahorita los vi un poquito enredados en eso. Sí, indicadores igual cifras, indicadores igual estadísticas. Un ejemplo,
una entidad que nos ayuda a nosotros primero a encuestar, a tomar cifras y a generar indicadores es el DANE. Si bien lo hace bajo muchos aspectos, bajo el social, bajo el económico, bajo el nivel de educación y otros aspectos de la vida social, sencillamente, Isa, porfa el celular y vamos a estar pendientes a la clase. Te agradezco. Y quería hacer como esa aclaración para que no nos enredemos tanto. Indicadores normalmente se toman de estadísticas, las estadísticas me generan cifras. En cambio, la micro estudia los agentes, el comportamiento de los agentes dentro de una economía. ¿Claro hasta ahí o cree alguno que no comprendió, me hago entender de otra manera? Claro. ¿Todos? Claro. Sí. Rafa, Claro, señor. profe. Sí, claro. Rafa, ¿alguna pregunta? No. Pasamos entonces al siguiente momento. Camila está ingresando, vamos a darle ingreso. Porfa, Carlos Agames, léeme el texto que está en pantalla. La macroeconomía es útil porque nos permite analizar la mejor forma de conseguir los objetivos económicos de un país. La política económica es la herramienta que tienen los gobiernos para alcanzar esos objetivos. Objetivos como, por ejemplo, conseguir la estabilidad en los precios, lograr el crecimiento económico, fomentar el empleo y mantener una balanza de pagos sostenible y equilibrada. Entonces explícame, ¿para qué sirve la microeconomía, la macroeconomía? ¿La qué? ¿Para qué sirve? Analizarme. La micro. La macro. Estamos hablando de macro. La micro fue un ejemplo que yo puse. La estabilidad de la economía, ¿verdad? No, los indicadores. Ah. Profe, se Yo lo he dicho como 3 escucha veces. Yo sí tengo un poco de fallas con el internet, les pido me excusen un poco, pero vamos a intentar desarrollar la clase. Entonces, la macro nos ayuda a conseguir ¿qué? Indicadores. Pero no, sí. Ella estudia los indicadores, aprendamos. La estabilidad de un país. Estudia los indicadores, pero no quiere decir que para eso sirva. ¿Para qué sirve estudiar los indicadores? Pues para conseguir, por ejemplo, la estabilidad de los precios, lograr el crecimiento económico. ¿Viste, claro. ¿Viste? Para saber cómo está la gente, para saber qué necesita la gente, para saber cómo solucionamos los problemas de la gente. Si yo no estudio, si yo no voy a una investigación real que me arroje unos datos y con fundamentos, yo voy a terminar siendo un mandatario que no va a saber qué hacer y el día de mañana la economía se le va a ir a pique, ¿cierto? Porque yo no sé qué está necesitando la gente, yo no sé a qué hay que invertirle, yo no sé en qué hay que mejorar y yo no sé cuáles son mis falencias. Y eso es lo que me permite, de cierta manera, este estudio, y ahí es donde está la ficha clave de los economistas dentro de los gobiernos, los economistas dentro de una empresa, los economistas y el papel muy importante que juegan en cada uno de estos momentos. Nos quedan exactamente 2 minutos y medio. Una vez se cierre esta sesión, ingresamos nuevamente. ¿Y por qué no finaliza, profe? No, porque hay que aprovechar los 2 minutos y estamos grabando. ¿Pregunta? No, señor. ¿Seguro? Entonces, me ayuda a estudiar los indicadores, pero sirve para cumplir los objetivos. Claro, esas dos palabritas así sencillitas. Me ayuda a estudiar indicadores, que ya sabemos que son los indicadores, para ayudar a cumplir los objetivos. ¿Los objetivos de qué? De un país. Ya dijimos cuáles pueden ser los objetivos. Profe. ¿Vale? O sea, por ejemplo, una empresa como Coca-Cola, la macroeconomía estudiaría, por ejemplo, cuántas de esas personas viven en pobreza, que trabajan ahí,
cuántos trabajadores son, no sé, cuánto es su ingreso promedio anual, semestral o Eso así. podría ser la micro. Inclusive no sería tampoco una tarea de la micro, sería una tarea de la empresa, ¿cierto? Eso sería una tarea de la empresa, pero la micro podría generar esos resultados. La macro no le Entonces, y la macro, entonces, ¿qué estudiaría la macro en esa empresa, por ejemplo? ¿Qué recursos le faltan? ¿Qué máquinas? No, pero Exacto, es que la macro no vaya a estudiar Coca-Cola. No, la macro La macro estudia va a tener todo. los resultados de Coca-Cola, los resultados de Nestlé, los resultados de todas las empresas, por ejemplo, que se dedican al tema de las bebidas en el mundo. Y va a generar, un ejemplo, si subió o no el azúcar para la elaboración de las bebidas. Por ejemplo. Un ejemplo, ¿cuánto es el nivel de consumo de esas bebidas? ¿Cierto? Pero ya no le interesa qué está pasando con Coca-Cola, ni con Nestlé, ni con mucho menos de estos productos. Porque como usted dijo que era para lograr un objetivo, una necesidad más o menos. Cerramos el primer momento, damos por finalizado el primer momento, hacemos claridad para el bloque, se inicia un segundo momento que debe estar colgado seguidamente. Muchas gracias por estar aquí.